Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. El mercado de fichajes del World Tour femenino de esta temporada ha entrado en otra dimensión. Con solo 4 ejemplos lo vais a entender rápido. Demi Vollering se marcha del SD Worx y llega al FDG. Anna van der Breggen se volverá a subir a una bicicleta con el SD Worx, precisamente. Elisa Longoborghini deja Trek para sumarse al proyecto del UAE. Y Pauline Ferrand-Prévot vuelve a la carretera con el Visma. Es decir, 4 de las ciclistas candidatas de entrada a disputar las principales carreras del calendario, con permiso, por supuesto, de las Kopecky, Neviadoma, Bosch, Bálsamo, Vives, etc., tendrán o vestirán, mejor dicho, nuevos colores y por consecuencia también tendrán nuevas formas de correr y tendrán que adaptarse a estas situaciones. Es un mercado que traerá muchos cambios, también periodos de adaptación, pero que para que el ciclismo femenino siga dando pasos hacia adelante y siga creciendo paulatinamente, pues creo que son situaciones que se deben dar. En el capítulo de hoy hablaremos de estos cambios de cromos, pero también de la última entrevista que ha dado Demi Vollering a un medio neerlandés comentando su último año en SD Worx. En este episodio también debatiremos sobre el Black Friday, porque ya veréis cuál es la opinión que tenemos desde Volata en este sentido. Y nos hace mucha ilusión también contar con un invitado muy especial como es Albert Rabadán, colaborador de la revista, para hablar precisamente de los calendarios internacionales fuera del World Tour. De hecho, hay un artículo que él titulaba El mapamundi de un ciclismo global de Malasia a Gabón. Hablaremos de este artículo y hablaremos precisamente de esto, ¿no? De tener que ir a otras partes del mundo muchas veces a sumar puntos UCI, como es el Tour de Langkawi. En la combinada tendremos tiempo de hablar del Brilli Brilli de la última portada de Volata y también del documental de Kasia Neviadoma, y la pregunta final tendrá relación precisamente con el mercado de fichajes femenino. Es la siguiente, por si queréis ir respondiendo, y es: ¿qué movimiento en el World Tour femenino os ha sorprendido más? Os damos 4 opciones: el de Demi Vollering, el retorno de Van der Breggen, el fichaje de Longoborghini al UAE o el de Pauline Ferrand-Prévot al Visma. Y si es otro, nos podéis decir en los comentarios cuáles. Ahora entramos en materia, pero antes, cosillas muy rápidas que siempre recordamos antes de empezar. Si le podéis dar al like o al me gusta del programa y del capítulo, os lo agradeceremos muchísimo. Seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y recordad que tenéis aún 2 códigos de descuento. El de Vol Radio 15, se va acabando porque acaba el año, acaba el 10º aniversario, y es para suscribiros a la revista y recibir un 15% de descuento. Y si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, con el código Volata30 os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor. De hecho, podéis acceder a este link a través de las notas del capítulo. Allí lo vais a encontrar, junto también con toda la información para no perderos ningún paso. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y, como os decíamos, a un invitado muy especial como es Albert Rabadán. Questa edizione si decide alla volata. En una volata c'è anche il nostro... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Ya preparando el 2025. Sí, ya acaba el 2024, estamos grabando a finales de noviembre y esto ya quiere decir cambio de año. Y tenemos a un invitado muy especial, lo hemos dicho ya en la entradilla, ahora lo decíamos, como es Albert Rabadán, colaborador de la revista. Seguro que muchos de los oyentes del podcast sabréis quién es, lo seguiréis en redes, habréis leído sus artículos. Así que, Albert, bienvenido al podcast. Muchas gracias, pues un placer igualmente estar aquí en el podcast después de tiempo colaborando en la revista y muchas gracias por la presentación también. Bueno, que Albert es muchas cosas más, ¿eh? Sí, es muchas cosas más. Tú misma, Olga, lo puedes presentar tú misma como más te apetezca, va. Me gusta llamarle el hombre Ray Center. Ah, sí. ¿Por qué? Desarrolla tu respuesta. No, Olga me vio en acción, de hecho, haciendo el Ray Center, ¿no? Sí, porque bueno, es colaborador de la Vuelta a España, la Vuelta a España femenina, ¿no? Trabaja mucho para Unipublic y es el encargado del Ray Center, de la crónica en directo a través de las páginas web de Unipublic de la Vuelta y la Vuelta femenina. O sea que es decir, aunque muchos de vosotros quizá os penséis, ostras, nunca he leído a Albert, seguramente lo habéis leído muchísimas veces sin saberlo, que esto es lo mejor. Esos apuntes culturales de el año tal se publicó aquel disco, el grupo musical, esas cuñitas culturales que se van añadiendo en el Ray Center son obra de Albert Rabadán. Sí, fue divertido. El año pasado no puse tantas, pero el 2023 creo que conseguí poner una referencia musical al día durante la Vuelta masculina y fue muy divertido. Era como el challenge que te marcabas cada día, Albert, a ver qué referencia. Por ejemplo, alguna que te acuerdes. Ahora quizá te estoy atracando aquí en falso directo, pero alguna que recuerdes así en especial. Yo sé que causó furor porque, o sea, en la Vuelta trabajamos en el camión de medios de Meta, que estamos está la gente de producción de tele, estamos nosotros. Yo, en concreto, estos últimos años lo hago con un compañero que hace la redacción en inglés y en francés. Vale. Y luego en el piso de arriba están las radios nacionales. Y recuerdo el tercer día puse una que era un guiño como casi más de coña que otra cosa, pero la etapa salía de Suria después de los días de tormenta en Barcelona. Y puse que era una mañana en calma, como la canción de Bet de Eurovisión, que es de Suria. Y recuerdo que bajó al cabo de pocos minutos el redactor de Radio Nacional diciendo: he leído esto y me ha parecido genial. Entonces me motivó para seguir toda la Vuelta. Haciendo referencias musicales, ¿eh? Sí. Ostras, qué bueno, qué bueno. En todo caso, hemos traído aquí a Albert para hablar de, si queréis, podemos hablar de la Vuelta, podemos hablar de estos directos, pero nos interesaba mucho también hablar de estas carreras que cuando acaba el protagonismo en el World Tour masculino, también tienen su parte de protagonismo, y es un poco el mapamundi, ¿no? que tiene el ciclismo y cómo algunos equipos, sobre todo menores, ¿no? que tienen que luchar por los puntos, ponen la mirada más allá de Europa y se van a otros continentes a sumar estos puntos del World Tour, y un ejemplo claro es el Tour de Langkawi. Ahora nos lo comentas, pero primero vamos a entrar en la actualidad. 3. Actualidad. Pues Albert, lo que te comentaba, esto del mapamundi, del ciclismo, del Tour de Langkawi, teníamos ganas de hablar contigo de todo esto porque has podido estar allí, ¿no? Y vivir en primera persona lo que suponen estas carreras y en qué se han convertido, ¿no? Estas pruebas 2.1, 2.2, ¿no? Explícanos un poco, Albert. Sí, en este caso, eso tuve la suerte de poder cubrir este año el Tour de Langkawi, que se hizo creo que era octubre, a principios de octubre, y sí que, claro, buscando como un poco
historias que pudiera sacar de allí, sí que me resultó muy curioso empezar a hacer la lista especialmente de corredores de equipos españoles que corrían, que eso también es significativo, que eran mayoría los ciclistas españoles en ese Tour de Langkawi, eran 19 ciclistas españoles por 18 malayos, los de los corredores locales. Pues que había muchos corredores españoles que habían ganado en diferentes continentes, ¿no? Que a lo mejor pues, son corredores de equipos continentales que lo mismo son o corredores en proyección o que lo mismo no son nombres que suenen tan al gran público porque o no han llegado a correr la vuelta todavía o a destacar en ella o así, pero que son corredores que han hecho muchísimos kilómetros, muchísimos países, decenas y decenas en carreras cortas, y que es un poco el escenario donde a veces se cuecen los saltos de calidad que luego vemos por la tele. Y luego el hecho de que ahora mismo están tomando una importancia, de hecho, central por la clasificación de puntos y el sistema de puntos, ¿no?, que va a dar acceso a las grandes vueltas, que yo creo que si este año y estos últimos años ha ido creciendo la importancia, el próximo año será totalmente crucial. Si vamos un poco al Tour de Langkawi consigo mismo, ¿no? El Langkawi, si te soy sincero, antes, ¿no?, que leía el artículo y preparando un poco también el podcast, he tenido que ir a buscar a Google Maps dónde estaba Langkawi. Sí, es eso. La historia del Tour de Langkawi nace en los años 90. En ese momento, ahora estamos creo que bastante acostumbrados a que especialmente al principio y final de año hay carreras en diversos continentes donde los grandes corredores van, pero esto es una cosa bastante reciente, y inicialmente el Tour de Langkawi cuando empezó se decía en febrero. Y de hecho grandes corredores de los 90 fueron Bettini, Andrea Taffi. Los primeros años están llenos de grandes corredores de los 90, que era una buena manera de empezar la temporada en febrero en condiciones de clima más agradables, ¿no? Pero claro, el hecho es que nació por iniciativa de un primer ministro de Malasia, que se cuentan que fue a Francia y se encontró la carretera cortada por el Tour de Francia y alucinó con el concepto de un gran evento deportivo que estaba en las calles y se acercaba a la gente en vez de que la gente se acercara al evento, ¿no?, que le pareció una cosa muy impresionante. Y nació en Langkawi porque en aquel momento se estaba empezando a promocionar Langkawi como un destino turístico digamos paradisíaco, ¿no? Es una isla muy pequeña, una isla, creo que lo miré y era como alrededor de la mitad del territorio de Menorca, para hacernos una idea. Wow. Y es una isla, bueno, es una isla con duty free, digamos, que promueve un poco que sea un destino turístico de referencia, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, para que los que no lo ubiquen en el mapa, Langkawi es frontera entre Malasia y Tailandia, ¿no? Es esta parte del norte de Malasia. Sí, desde Langkawi se ve Tailandia. Y eso, diría que si no recuerdo mal, la primera edición empezó y acabó en la isla de Langkawi, y desde entonces ha ido siendo irregular, ¿no? Y no todos los años o empieza o acaba en Langkawi, porque evidentemente también es un reto logístico extra, ¿no? Porque es desplazar tanto la infraestructura de la carrera como la infraestructura de los equipos a la isla. Y eso, justamente este año sí que se hizo la primera etapa solamente. Bueno, la presentación de equipos y la primera etapa, pero hacía como 4 o 5 años que no se iba a la isla. Pero un poco se ha quedado el nombre porque aunque realmente la carrera recorre Malasia, el objetivo fundacional era poner la isla en el mapa como destino turístico. El ciclismo y el turismo. Bueno, es un clásico, sí, ciclismo y turismo. Y bueno, y de hecho se retroalimentan, ¿no? Todo el rato, ¿no? O sea, digamos que no sé, supongo que creo que fue el Tour, ¿no? El que inventó un poco este modelo de negocio, ¿no?, de las carreras ciclistas, ¿no?, relacionadas con el territorio, y de hecho el Tour ha creado escuela, ¿no?, de cómo vender un país y a través de una carrera ciclista, ¿no? O sea, pues eso, hay que pasar por sitios emblemáticos,
todos los periodistas, ¿no?, tienen una guía casi turística, ¿no?, de los puntos de referencia que tienen que citar, etcétera. O sea que sí, es un gran clásico. Pero bueno, es que supongo que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Porque también es un deporte que es itinerante. Entonces, al ser gratuito, ¿no?, que no cobras entrada por verlo, pues tienes que buscar maneras de financiarlo de esa forma, supongo. De momento no se ha encontrado otra fórmula, o sea que vamos por ahí. Y lo que me parece interesante cuando leía este artículo, ¿no?, también el hecho de que, ostras, que al final nos tenemos que ir de Europa cuando siempre, ¿no?, el World Tour es tan centralista, están en Europa. La gran mayoría de las carreras del World Tour están en Europa, ¿no? Pero después, para sumar según qué puntos UCI y sobre todo de equipos de la segunda división, ¿no? Hablamos pues de un Kern Pharma, hablamos de un Burgos BH, hablamos de estos equipos de la segunda categoría que tienen que sumar puntos. Y de hecho hablabas con algún ciclista, ¿no?, con José Manuel Díaz Gallego del Burgos BH o con Miguel Ángel Fernández del Kern Pharma, ¿no?, o incluso del Polti, del Polti Cometa, que al final tienen que buscarse la manera de encontrar calendarios alternativos también, irse muy lejos, hacer muchos kilómetros y muchos aviones y muchos transfers y estar muchos días fuera de casa, ¿no? Que alguno de ellos te llegaba a decir, claro, es que lo puedo hacer porque soy joven ahora, ¿no? Pero exacto. Y que tienen que irse a estas carreras a sumar los puntos que aquí no pueden sumar. Sí, de hecho ahora mismo es crucial un poco lo que planaba encima de todos los equipos en el Tour de Langkawi, que lo profundizamos en varias entrevistas y de hecho también saldrá en un reportaje en la revista, es un poco cómo se va estrechando el embudo de la clasificación UCI, ¿no? Ahora mismo los equipos debían acabar la temporada 2024 entre los 40 mejores equipos del mundo para aspirar a una invitación a las grandes vueltas, y para el año que viene está previsto que sean los 30 mejores equipos del ranking UCI para poder aspirar a las grandes vueltas del 2026. Entonces esto es un embudo ya muy estrecho y creo que de los que corrieron en el Tour de Langkawi, creo que ya era Corratec, un equipo italiano que ya está fuera del top 40 para aspirar al Giro. Pero para los otros ahora mismo es directamente esencial. Para mí un caso muy paradigmático es el de Burgos, que además este año por el sistema de rotaciones estaba fuera de las invitaciones de la Vuelta, que era su gran escaparate del año. Y si miras el calendario de Burgos este año, es totalmente... si no ha pisado los 5 continentes, habrá pisado 4. Y también los fichajes son muy diversos, ¿no? Ficharon a George Jackson, un sprinter neozelandés con muchas victorias en carreras.1, .pro. Y eso, yo creo que hay como dos niveles. Hay la lucha de los World Tour, que luchan para seguir siendo World Tour, que este año van a necesitar un montón estas carreras, porque si no recuerdo mal, creo que este año se acaba el trienio que marca el ranking. No me gustaría equivocarme, pero creo que sí, que es como el año definitivo. Y luego hay la batalla de los continentales, que quieren estar quieren ser elegibles para las grandes vueltas, que es también su gran escaparate. No, realmente es muy interesante, ¿no? Y también ver el cambio de planteamiento y reflexionabas tú en uno de estos artículos, ¿no? De seguramente habrá muchos equipos World Tour que luchen por mantener la plaza, que si este año o el anterior no se habían planteado estas carreras y eran carreras donde podían salir, ¿no?, o jóvenes promesas o podían sacar a relucir sus mejores corredores, estos equipos de una segunda división, es que quizá esto se acabará próximamente. Sí. De hecho, este año eran 2 World Tour en Langkawi, pero si miras el ejemplo reciente, en 2022 fueron 6, el año que gana Iván Sosa, porque también es un año que se acaba el trienio de puntuación y es el famoso año en que Movistar se da cuenta que está perdiendo la categoría y lanza una segunda mitad de año de calendario alternativo. Pues es ese ejemplo, y ese año Movistar participa en el Tour de Langkawi y gana con Iván Sosa.
Y ese año hay 6 World Tour, porque era un año en que se acababa el trienio que marcaba el ranking para acceder al World Tour y los que tenían prisa para coger puntos tuvieron que hacer un año marcado como donde los objetivos estaban en gran parte en calendario alternativo. Y bueno, yo creo que tendrá un papel, más allá de que el próximo año es clave para los continentales por su ranking para acceder a las grandes vueltas y también para marcar el ranking del World Tour. Yo creo que se quedarán para ser así de importantes, ¿no? Porque creo que vamos avanzando hacia una situación en que hay una superélite de 4 o 5 equipos World Tour muy potentes y el resto que van un poco perdiendo potencial y la gran parte del World Tour yo creo que estará en esta franja de tener que luchar a su posición dentro del ranking. Claro, a mí, delante de esta situación, bueno, se me ocurre la pregunta de si realmente hay que cambiar un poco el sistema de puntos, ¿no? Bueno, eso también lo hablábamos ahora no me acuerdo si fue en el podcast o en alguna otra conversación que he tenido por ahí, de que, bueno, hay que hacer un máster para entender también cómo van los puntos. Y porque hay una cierta complicación a la hora de entender, ¿no?, el ciclismo en sí, ¿no? O sea, como hay una complejidad entre las diferentes categorías, los puntos, quién sube, quién baja, los trienios. Vamos, que a veces te pierdes un poco, ¿no?, de todo. Y también supongo que eso también obliga a los equipos a hacer ese tipo de malabarismos, ¿no? O sea, que eso, los puntos, ¿no? Ahí va, nos hemos olvidado de los puntos, ¿no? No sé, mejor hay que darle una pensada a cómo funciona todo, ¿no? Porque... La pregunta también es a quién le interesan los puntos, ¿no? Sí, no sé. ¿Le interesan a los equipos, le interesan a los corredores, le interesan a los aficionados? Bueno, o le interesan a los patrocinadores, o claro, sea, pero aquí digamos que un Burgos BH que tenga que asegurarse la continuidad, ¿no?, como continental o al menos la posible plaza a otras carreras World Tour en carreras donde quizá Burgos como marca no tiene mucho impacto, ¿no? Totalmente, sí, por eso es un poco contradictorio. Sí, yo creo que es como la gran contradicción de ahora, ¿no? O sea, creo que es paradigmático el caso de la Vuelta, que, o sea, ahora mismo hay 4 equipos procontinentales españoles de nivel, como le demuestra el hecho de que, bueno, la Vuelta de Kerfarm ha sido espectacular, pero bueno, yo creo que Burgos, Euskaltel son equipos que prácticamente, digamos, su razón de existir es estar en la Vuelta y tener visibilidad en la Vuelta, y que ahora mismo no están teniendo plaza. Se está estableciendo este sistema de rotación justamente porque también se prima el hecho de que los 2 primeros equipos procontinentales tienen plaza asegurada, lo que este año fueron Israel y Lotto, juraría. Sí. Que para mí es lo que más, digamos, que genera una situación un poco absurda, ¿no? Porque se están sosteniendo 4 equipos procontinentales españoles con la inversión que esto implica, porque ahora tener un equipo procontinental implica, por lo pronto, yo creo que Kerfarm estaba alrededor de los 4 millones, algo así, que es una inversión fuerte. Y que ahora mismo por el sistema de rotaciones, por ejemplo, en teoría le tocaría a Kerfarm no hacer la Vuelta del 2025. Claro. Que es algo surrealista después de ser realmente la revelación y la sensación de la última edición, ¿no? Y esto sí que creo que a nivel de modelo pues genera situaciones pues un poco incomprensibles, porque es eso, entre los 18 World Tours y los 2 que por ranking van a hacer la Vuelta del 2025, habrá 2-3 equipos como poco que tendrán un interés deportivo muy relativo, que irán con equipos muy justitos, que sus patrocinadores lo mismo tampoco les interesa tantísimo, y en cambio se pondrá en riesgo la exposición de proyectos continentales españoles que realmente se están jugando la temporada y el futuro de sus proyectos estando o no en la Vuelta. Sí, además son los que luego están o en todas las escapadas, son los que mueven la carrera, ¿no? Y quizá los otros equipos que no esa necesidad, ¿no?, de hacer
de dejarse ver tanto, quizá. Sí, no sé, es un modelo que hay que preguntarse el por qué, ¿no? O al menos reflexionar en torno a ello. Y también lo que decía, ¿a quién realmente le interesa esta clasificación por puntos, ¿no? Es que después, no sé, te vas a otros deportes y una clasificación pues te dice que hay un ganador, ¿no? Quien más puntos consigue pues queda primero y es el campeón. Pero en este caso es que el ganar el ranking UCI no te da nada. No te da nada a nivel de visibilidad, ¿eh? No es como, ostras, creo que ganar una etapa en el Tour, por ejemplo, te da mucha más visibilidad que ganar todos los puntos UCI. Pero después esto te lleva a no poder competir en... Ostras, es que no sé, me parece algo contradictorio, sinceramente. Sí, o sea, yo entiendo que hay que generar un sistema que como objetivable, digamos, para establecer el nivel deportivo de los equipos, ¿no? Y entiendo la necesidad de decir, vale, hay que marcar un baremo para definir qué equipos son suficientemente competitivos para estar en una gran vuelta. Yo entiendo que esto tiene que existir. Pero claro, primero me parece absurdo si deja fuera a proyectos deportivos que han demostrado que son válidos y necesarios para la carrera, porque es lo que decía Olga, ¿no? De las grandes vueltas se demuestra que necesita equipos modestos que quieran tener visibilidad, porque si no, deportivamente también se pierde aliciente en muchas etapas, ¿no? Y luego iba a decir un segundo punto, claro, que ahora se me ha ido, pero eso, que lo mismo... Bueno, sí, y que luego a nivel también competitivo para luchar por los puntos, que esto, por ejemplo, saldrá en el reportaje de la revista, que lo decía Pello Lauverría, que es el director de Euskaltel, que estaba en Langkawi, que de hecho ha fichado por el filial de Red Bull, que también es bastante significativo, pero bueno. Que decía, claro, yo me encuentro que yo vengo a Langkawi y estoy luchando para meter corredores en el top 30 de la general, porque esto me va a dar puntos, ¿no? Que esto también es una batalla invisible que tampoco, lo que decías, ¿no? De que, ¿a quién le interesa esto? Pues seguramente muy poca gente, ¿no? Sí, realmente si queréis también os hacíamos la pregunta, pero podéis dejar en los comentarios qué pensáis vosotros de este sistema de puntos, de este sistema UCI que en algún momento u otro habrá que replantear, o al menos habrá que cuestionarse y decir, ¿realmente tenemos que ir por aquí o no? Para que no se pierdan sobre todo estas estructuras que tan bien le hacen al ciclismo y que al final son las grandes perjudicadas. Pasa siempre, ¿eh? En todos los sectores, que al final los grandes siempre ganan más y los pequeños al final son los grandes perjudicados, y en este caso pues quizás sí que ponen en peligro la existencia de equipos que al final no dejan de ser equipos de formación, que sacan corredores también para otros grandes equipos, pero que tienen una base, una estructura que si no les aseguran poder competir en según qué carreras por los puntos UCI, pues van a acabar desapareciendo. Era una de las cosas que queríamos tratar, al final, las derivadas de este mapamundi del ciclismo, de irse a correr a Malasia, de irse a correr a Gabón, de irse a correr a todos estos puntos del mapa, pues nos trae este tipo de cosas. Y Olga, querías añadir algo más, ¿eh? Sí, quería preguntarle a Albert, que claro, luego está el tema del arraigo de la carrera ciclista con el lugar, ¿no? Yo no sé si a la gente de Malasia o de la isla de Langkawi realmente tienen conexión con la carrera o no, o lo ven como algo propio, o ¿cómo es aquello? Ya, y a mí también me generaba mucha curiosidad. O sea, yo siento que sí que hay una cierta fascinación por el evento, ¿no? De hecho, también a su medida, pero tienen una caravana publicitaria. O sea, hay como ganas de que el evento tenga impacto, ¿no? Y creo que la gente sí que siente una cierta vinculación, pero es más como de fascinación por algo que para ellos no es tan natural, ¿no? Porque también otra cosa que me parecía muy curiosa es imaginar que, o sea, qué arraigo real hay del ciclismo como deporte allí, ¿no?
Y de hecho hay corredores importantes malayos, que de hecho también hicimos un artículo en la web sobre eso, que hay corredores competitivos que han salido de Malasia. Pero es un país donde evidentemente el ciclismo europeo tiene otro nivel respecto a otros continentes en cuanto a arraigo del ciclismo de base, pero también es un país que, por ejemplo, eso me pareció muy curioso, que es un país que está en el top 10 mundial tanto de densidad de coches por kilómetros de carretera como de coches por habitante. Es decir, es un país con una fortísima cultura del coche, digamos, y donde ser ciclista seguramente no es lo más fácil, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se ve más como una cosa exótica y un evento que realmente es internacional y que vienen corredores de muchos países y que un poco genera el interés por lo que supone, ¿no? De poner el país en el mapa y demás, pero no tanto con lo que es la naturaleza del evento, ¿no? Que quizá lo que es el ciclismo no está tan dentro de la cultura. Muy interesante, sí. Bueno, más contradicciones. Más contradicciones añadir a la mochila. Podremos llenar una hoja entera de contradicciones y enviárselas a la UCI a ver qué hacen con ellas. En todo caso, también queríamos hablar, aparte, y al ver si te quieres quedar, sabemos que te tienes que marchar. Cuando te tengas que marchar nos lo dices, pero también si quieres comentar con nosotros, aparte de lo que comentábamos, de los puntos de estas carreras en todos los rincones del planeta, es el mercado de fichajes femenino. Porque es un mercado que está dando mucho que hablar, que dará mucho de lo que hablar, y creo que no sé hasta qué punto marcará un antes y un después en el ciclismo femenino. Cada vez se van dando pasos, ¿no? Para que el World Tour femenino crezca paulatinamente, pero es que claro, lo comentábamos al inicio, Demi Vollering, del SD Works al FDG, una Demi Vollering que ha hablado esta semana y que ahora comentaremos, Olga, porque ha dicho cosas interesantes, Demi Vollering que no conocíamos hasta el momento. Anna van der Breggen vuelve al SD Works, Elisa Longo-Borghini deja Trek para sumarse al UAE, Pauline Ferrand-Prévot vuelve a la carretera y lo hará con el Visma, pero es que después tienes que el Cecil Uttrup-Ludwig ficha por el Canyon, que Marta Cavalli ficha por el DSM, que Rianne Marcus se va al Lidl Trek, lo mismo que han hecho Emma Norsgaard y Niamh Fisher-Black, por ejemplo, o que Marlene Reusser ficha por Movistar, igual que Kat Ferguson, o que Urska Zigard se va a la G-Insurance de Mireia Benito, ¿no? Es decir, ostras, hay un cambio de cromos, hay el cambio de muchas ciclistas, que esto pasa porque al final cambios en los equipos los hay cada año y hay muchos cambios, pero no de nombres tan importantes o de piezas tan claves en los equipos, al final de líderes. Sí, y yo creo que también tiene que ver con la propia evolución del ciclismo femenino, ¿no? Uh-huh. Y de cómo también las corredoras de alguna forma van definiendo qué tipo de corredoras son, ¿no? Y qué tipo de equipo quieren o necesitan a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma también veo eso, que esta recolocación este movimiento de fichas responde a que quizá las mismas corredoras también se dan cuenta de lo que necesitan, de lo que quieren ser, de sus ambiciones, de que se lo están creyendo, o vaya, y seguramente los agentes de las corredoras pues están empezando a hacer un trabajo que hasta ahora no habían hecho. Es muy probable, ¿no? O sea que quizá hace unos años tener un contrato profesional ya era como, lo he conseguido, parece como lo máximo que puedes aspirar, pero es que ahora ya quizá puedes aspirar a afinar un poco más qué tipo de ciclista quieres ser, qué sueldo quieres, qué carreras quieres correr, cómo las quieres correr, etcétera. Entender el negocio, ¿no? También. Entender el negocio. Que creo que es fundamental para que el ciclismo femenino pueda equipararse algún día al masculino, ¿no? Que hablemos de negocio
tanto en una parte como en otra, porque es lo que decías tú y me parece muy interesante, ¿no? Ahora parecía que hablábamos de tenemos que conseguir según qué cosas. No, es que ahora voy a decidir qué tipo de contrato quiero o por qué quiero correr aquí o no, o por qué quiero fichar por este equipo porque me pagan más y no pasa nada. Claro, y seguramente eso, las corredoras también han visto que el cambio es posible, ¿no? Que el mercado está abierto, que ahora se pueden hacer cosas de este tipo. Y yo lo veo más en esa clave, digamos, que lo veo así. Habrá que preguntarlo también. A principios de temporada creo que será cuando en las concentraciones de pretemporada creo que serán eso, las grandes preguntas en plan, ¿qué ha pasado aquí, no? Y yo creo que ahí podremos entender muchos de los movimientos que se están dando estos días. Sí, yo solo quería añadir antes de marcharme, que sí que tendré que marcharme después de esto, que un poco... Claro, es que creo que tenemos que hacer el ejercicio también de tomar perspectiva, y es que en el último lustro el World Tour femenino ha tomado forma de una forma como radicalmente diferente a lo que veíamos, ¿no? Que realmente es muy reciente, de que este 2025 se estrenará Milán-San Remo, de que gran parte de un montón de las carreras que hay ahora en el World Tour han hecho su versión femenina en el último lustro, la última década. Y eso también, pues digamos que ha llevado todo el World Tour femenino a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el ejemplo de este mercado de fichajes es un poco la constatación de que realmente se está generando un World Tour femenino donde todos los equipos son potencias, digamos, ¿no? O que por lo pronto tienen la capacidad de aspirar a grandes corredoras cuyos contratos, no estoy muy lejos de ser especialista en esto y saber cifras, pero por supuesto han subido, ¿no? Demi Vollering es una figura global que tiene acuerdos comerciales con Nike, que se ha convertido en una figura deportiva de primer nivel mundial, ¿no? Y esto, como decíais, ha generado un cierto estándar de negocio que hasta hace 3 años, un lustro, no existía en el ciclismo femenino. Uh-huh. Pues Albert, te dejaremos que te marches. Muchísimas gracias por participar en el podcast e ilustrarnos sobre estas carreras diferentes, pero también en el mundo ciclista en el que vivimos necesarias. Y cuando quieras puedes volver a pasarte por aquí. Genial, pues esperemos que sí. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Gracias. Adiós. Olga, nosotros nos quedamos, que esto aún sigue. Sí. Nos quedaremos comentando este mercado del World Tour femenino. Y ahora estaba mirando así en directo, porque claro, Demi Vollering, si no voy equivocado, y aquí me vas a tener que ayudar, la patrocina también Specialized, o al menos en su Instagram, ¿no? Pues tiene como marcas de referencia Nike y Specialized, pero el FDJ Suez no compite con Specialized, no. Es la Pierre. Aquí también va a ser interesante ver, ¿no? Lo desconozco, sinceramente desconozco. Sí. Y no sé si se ha anunciado o no. Si se ha anunciado, disculparme porque no lo he leído, pero no me suena. No me suena. Yo tampoco lo he leído, pero ¿tú te acuerdas cuando comentábamos hace unos meses que hablábamos de que le habíamos preguntado al manager del FDJ, del francés, qué pasaba con Demi Vollering? ¿Tú te acuerdas? Y que su respuesta era no respondo. Sí. Bueno, ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta, sí. Y de hecho Demi Vollering ha hablado esta semana, y creo que ha sido una entrevista interesante. Sí que es cierto que tenemos su versión solo, creo que faltan más versiones. Claro, ¿no? Sí. Y en estas preguntas que le hicimos también a Stéphane Delort, que es el manager de France CDG, también le preguntábamos sobre los rumores de que Specialized entrase en el equipo. Y de ahí venía el rumor de que Demi Vollering terminara en el equipo, ¿no? Y tampoco dijo nada, con lo cual
no lo sabemos y si a lo mejor se ha confirmado, yo tampoco lo sé, pero era una de las cosas que podían suceder, digamos, de cara al año que viene. Decíamos que había hablado de Demi Vollering, lo ha hecho en el periódico neerlandés NRC, y precisamente hablaba del año complicado, ¿no? De este último año en el que ha estado en el SD Works, pensándose ella que incluso podía llegar a renovar, que eso de la renovación, le pilló como un poco por sorpresa, ¿no? De decir, ostras, yo me pensaba que si hacía buenos resultados, hablaríamos del futuro, ¿no? Es que esto lo hablábamos en el podcast también, de que cuando hubo aquel tuit, ¿os acordáis? Sí, me acuerdo. Hubo aquel tuit desde la cuenta oficial del SD Works diciendo que no se iba a renovar a Demi Vollering, y eso fue a principio de año, ¿no? En primavera, en marzo, ¿no? Y de ahí nos quedamos todos como diciendo, qué forma tan rara de anunciar, ¿no? que se rompe un contrato o que se cierran las negociaciones. Y ahora sabemos que en aquel momento, según explica Demi Vollering, ella todavía no había tomado ninguna decisión. Uh-huh. Y que fue a raíz de ese anuncio por redes que dijo, vale, pues entonces aquí ya se ha cerrado todo, ¿no? Pero como que le sentó muy mal, obviamente. Como una bofetada en la cara. Dice. Claro, cuando ella todavía, según dice ella, todavía no había tomado la decisión, o sea, no había hecho ni sí ni no. Y ahí fue, y cuando lo he leído he pensado, wow, ostras, no sé, a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo. No, es que podemos ir deshojando esta entrevista porque hay muchos matices. Hay otro, obviamente, ¿no? de la relación con Kopecky, que mira, te voy a decir que seguramente es el que menos me ha sorprendido. Porque al final, bueno, no deja de ser una relación, pues dos líderes dentro de un mismo equipo, pueden pasar estas cosas, ¿no? Y que Kopecky la pudiese evitar un poco porque ella estaba más centrada en sí misma, incluso dice ella que puede llegar a entenderlo. Pero esto de la renovación del contrato, y después hay una declaración que me la he apuntado aquí, y es que después del Tour de Francia ya empezó a trabajar con los nuevos entrenadores del FDJ. Y dice, eliminé a Anna van der Breggen de mi Training Peaks. Porque claro, Anna van der Breggen era su entrenadora. Claro, o una de las mejor que su entrenadora, una de las directoras deportivas del SD Works. Pero es que Anna van der Breggen va a ser su rival el año que viene. Por lo tanto, sabía los entrenos que hacía, ¿no? Y ostras, este pequeño detalle, ahora que se cuidan tanto, ¿no? Los detalles, los Training Peaks, hostia, me ha parecido interesante también. No, y es como que según cuenta ella misma, Demi Vollering, como que pasó casi desde un día para otro, porque ella tampoco sabía que Anna van der Breggen iba a volver a la competición, y también las chicas se lo encontraron, no sé si en redes sociales o algo así, como, bueno, no, se ve que hubo un correo y luego 2 horas más tarde se hizo el comunicado oficial o algo así, ¿no? Y de golpe, como que hubo una conversación, ¿no? Entre Anna van der Breggen y Demi Vollering diciéndole, yo lo sé todo de ti y tú lo sabes todo de mí, porque, bueno, somos entrenadora y corredora. Y a partir de ahí, como que ella tuvo que buscarse la vida con otro entrenador, con otro equipo, porque, claro, ya no... Es como, te iba a entrenar tu rival el año que viene. Es una situación rarísima, ¿no? Pero de hecho, la frase de te elimino de Training Peaks, hostia, me parece súper ejemplificadora, ¿no? de todo lo que ha pasado. A partir de ahora, elimino todo lo que tiene que ver con el SD Works y con lo que... bueno, al final con quien te ha entrenado los últimos años, quien te ha visto crecer, ¿no? Y quien también te ha dado la oportunidad. Pero en todo caso son cosas que pasan, obviamente. Una Demi Vollering que también ha hablado de esa fractura en el coxis, que tuvo en la caída del Tour de Francia, y que seguramente si no hubiese tenido esa fractura de la que habla Demi Vollering en el coxis, que en su día no trascendió, es decir, decía que había tenido unos rasguños, ¿no? Algunos golpes, pero no una fractura como tal, pues seguramente el desenlace del Tour hubiese sido otro completamente distinto.
Sí, además explica que la etapa del Alpe d'Huez la subió obviamente con dolor. Y aún, no sé, sabiendo como que, wow, es aún más épico, ¿no? Mucho más fuerte todo lo que pasó aquel día, ¿no? No sé, ha sido interesante, ¿no? Y supongo que se ha esperado a final de temporada para contar todo eso. Y también un detalle significativo, que es que muchas corredoras y corredores neerlandeses y belgas acostumbran, supongo que también porque es su lengua materna y pueden hablar en su lengua materna, a dar las mejores declaraciones a los medios locales, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, sí, ¿no? pero que digamos que les cuesta también atender de la misma forma a otros medios, ¿no? Y el resto de medios siempre tenemos que ir a las fuentes, ¿no? De medios belgas y neerlandeses para realmente conocer en profundidad muchas cosas de todos estos corredores. Pero estoy seguro que con ciclistas españoles deben hacer lo mismo con Volata, porque realmente la complicidad que tienes con un entrevistado, si es en tu lengua materna, y si aparte este tipo de conversación, porque al final no deja de ser una conversación más que una entrevista, seguramente lo que habrá hecho Demi Vollering es donde realmente se puede sacar todo el jugo, ¿no? Al final, con declaraciones post carrera, pues estás en el estrés constante. Y esto es algo que, por ejemplo, es que la tengo muy marcada, esa entrevista que le hicimos a Iván García Cortina y también a Carla Nafría en su casa. Están muchísimo más relajados los ciclistas fuera de temporada y te cuentan muchas más cosas. Están como dejados ir, es decir, están en vacaciones, con menos alertas, ¿no? Entonces hablan mucho más abiertos y sin tapujos de muchas cosas que al final pues serían normales hablarlas durante cualquier momento del año, pero después cuando se enfrían un poco y no hay la vorágine del día a día, que se entiende perfectamente, ¿no? Pues es cuando puedes sacar no los mejores titulares, porque al final tampoco es ir a buscar el titular, pero sino las mejores reflexiones, ¿no? Con el contexto y con la distancia necesaria, sacando un poco el foco de la competición, de ganar, de los puntos y del día a día. Sí, no, y seguramente porque el corredor también ha tenido tiempo de entender qué le ha pasado durante la temporada, ¿no? Porque a veces supongo que estás tan metido que pues hasta que no pasan unos días no te das cuenta, ostras, que me ha pasado esto, aquel me dijo aquello me afectó de tal manera. Y sí, en pretemporada es cuando se ponen muchas cosas en orden y está bien, porque entiendes cómo funciona el deporte por dentro, ¿no? Que eso, bueno, no sé, al menos a mí me apasiona bastante entender todo esto. Y del mercado, el último apunte que quería añadir, esta también entrevista de Lisa Longo Borghini, o estas declaraciones de Lisa Longo Borghini a Ruller, que decía que no había cambiado de equipo por el dinero. Al final se va a UAE, deja Trek, deja una estructura de referencia, deja un equipo americano para irse a un equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Y decía que le interesaba el proyecto. Con muchas italianas, Sí, exacto, con muchas. No, precisamente hablaba de esto, ¿no? Decía, seguramente si me hubiese quedado en Trek hubiese ganado más, pero que le interesaba también a su edad pues hacer un cambio de aires, hacer un cambio de rumbo. Tener como nuevos inputs, nuevos retos, con un equipo muy joven que es consciente de que el potencial de UAE en el World Tour femenino es mucho menor al del Trek y que le apetecía este cambio, ¿no? Pero ostras, son cambios de cromos de dos ciclistas, de la campeona de la Vuelta y de la campeona del Giro. Que quieras o no, pues si pasase eso en el World Tour masculino, querría decir que Pogačar cambia de equipo y que... No podrá. No podrá, por eso, ¿no? Sí, pero por poner, es decir, por equiparar, ¿no? Ostras, es que al final son...
son las piezas claves del World Tour femenino, que veremos también cómo se encajan, ¿eh? Porque la vuelta de Van der Breggen me parece muy interesante, el papel de Pauline Ferrand-Prévot, que ha dominado en mountain bike, ha dominado en ciclocross, en gravel, a ver cómo se adapta de nuevo a la carretera. Creo que hay muchos alicientes este año próximo para seguir muy de cerca el World Tour femenino, ¿eh? Sí, de hecho, en el último número de Volata publicamos un artículo de Laura Álvarez, que es la comentarista de ciclismo femenino de Eurosport, donde repasa la Emakumen Vira del 2014, que fue como la antesala, ¿no?, de aquel Giro, ¿no?, que ganó Marianne Vos, el último Giro que ganó Vos, y que lo ganó formando parte del equipo Rabobank Leap, ¿no?, que fue como el gran super equipo, ¿no?, del ciclismo femenino contemporáneo. Y en aquel equipo estaba Marianne Vos, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Talita de Jong, Pauline Ferrand-Prévot y ahora, bueno, y más corredoras que no me acuerdo, pero es que era un súper, y de alguna forma es como que lo que pasará el año que viene conecta con aquello. Solo falta Van der Breggen, Van Vleuten, perdón, pero es que todavía siguen, ¿no? Y también me va muy bien esto que dices, Olga, porque de tenerlas todas en un equipo a tenerlas todas en equipos distintos y siendo líderes y en estructuras, ostras, al final pues no deja de ser, vale, sí, el UAE, que es un equipo bastante inferior, pero en comparación con el masculino, al final pues, no deja de ser un equipo con estructura detrás. Al Visma, ¿qué decir del Visma? El SD Works, más de lo mismo. Y el FDG, que es uno de los equipos con mayor potencial, ¿no? Y el que es uno de los que va a destinar más recursos en los próximos años en el World Tour femenino, pues dice mucho de cómo ha evolucionado en 10 años y ver que hay líderes en cada equipo, que no todas las líderes están en un mismo equipo, como también hemos visto en estos últimos años con el SD Works, ¿no? Este dominio que decíamos, ¿va a hacer bien o mal al ciclismo femenino? Pues bueno, yo creo que va a haber mucha más competición. El año que viene será muy interesante. El año que viene. Será muy interesante, muy interesante. Nos estamos alargando mucho, Olga, hoy. Venga, porque mira, ya llevamos 52 minutos. Y lo último que queríamos comentar así a modo de actualidad, a modo de chascarrillo, más que nada, estamos en semana Black Friday. No podíamos evitar decir que estamos en semana Black Friday, pero Black Friday, ya lo diremos bien, pero desde Volata ya habréis recibido la newsletter, Olga, de que a nosotros el Black Friday no nos va mucho. No, de hecho es una cosa que sí que a veces hemos hecho alguna oferta, sobre todo para animar, ¿no?, a nuevos suscriptores, pero es un proceso que se nos atraganta un poco porque parece que estemos obligados a hacer grandes descuentos del 40, 50, 70%, ¿no? Es como muy agresivo todo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que, digo, vale, si pones las cosas al 40%, realmente cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y en el caso de Volata no podemos hacer este tipo de descuentos porque ya vamos al límite de que vender una suscripción o conseguir la revista sea sostenible, ¿no? Con lo cual preferimos pues hacer otro tipo de promoción o incluso de pósters, ¿no? O de pósters, ¿no? Sí, no. Eso mismo. De que se vuelven a abrir las peticiones de pósters de Volata, y tengo que decir que después te voy a mandar un mensaje por vía interna, por WhatsApp, para reservar uno de ellos. Vale, pues bueno, si vais a volatamac.cc podréis ver de nuevo a la venta todos los, no todos, pero porque iremos añadiendo nuevas referencias, pero muchos de los pósters, algunos clásicos que todavía casi años que no estaban a la venta porque, bueno, en los últimos tiempos, como estábamos alojados también en la página web
de Rouleur, que es el medio con el que hemos colaborado en los últimos años, pues digamos que no teníamos tanto margen para poder hacer cosas, ¿no? en la tienda online, y ahora ya podemos hacerlo. ¿Con cuál te quedas tú, Olga? Va, así para jugar. Yo lo tengo clarísimo, hostia, Lo único que tengo que acabar de convencer en casa de poder comprar este póster. Los colores posibles, Pau. Sí, hay muchos colores, pero hombre, hay uno en especial que combina con todo. Sí, pero hay uno en especial que me tiene un poco el corazón robado y que si no tenéis regalo de Reyes, por ejemplo, es una muy buena lección. Yo lo dejo por aquí, no sé si me escuchan en casa o no, pero bueno, en todo caso, si quieren tomar nota, que pasen por el podcast de Volata, porque de la Volta Cent de Enric Adell me parece, bueno, por todo lo que representa, es chulísimo, pero es que ya veis, tenéis un póster de viajes de Pep Montserrat, el de Ocaña. A mí me gusta mucho porque es un viaje así como otoñal, y luego hay como dos ciclistas muy pequeñitos que van con alforjas, ¿no? Es decir, dos personas que están de viaje que se cruzan y se ven a lo lejos y alzan la mano, ¿no? Como saludándose, que es esta práctica, ¿no? Que se hace, ¿no? Cuando, bueno, que a veces parece que se está perdiendo, ¿no? Eso dicen algunos, que cuando te cruzas un ciclista, lo tienes que, bueno, no sé, hay que saludar, ¿no? Digamos, pues ellos se saludan a lo lejos, y me gusta este detalle, como dos viajantes que no se conocen de nada, pero se saludan. ¿Te puedes creer que había mirado también este póster y no me había fijado en el detalle de la mano? Pues fíjate. Pues fíjate. Pues con esto del Black Friday vamos a acabar esta sección de actualidad y nosotros pasamos a la combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en territorio combinada. Ya sabéis que este podcast es posible gracias al apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. En esta combinada queríamos hablar de dos temas. El primero, ya lo voy a decir así de entrada, porque creo que bueno, que como habíamos hablado antes del World Tour femenino, es un documental que ha sacado Canyon en las últimas semanas, un documental sobre Kasia Niewiadoma, sobre esos 4 segundos por los que ganó el Tour de Francia. Es un documental de 15 minutos, un documental que podéis encontrar en YouTube, que pasa muy bien y que se centra en la historia de Kasia, ¿no? En la Kasia ciclista, y lo quiero destacar por 2 motivos. Uno, por el hecho del propio documental en sí, de descubrir la historia de esta ciclista, ¿no? De una ciclista que seguramente no siempre ha estado en los focos, que a veces se le había, ¿no? Puesto la etiqueta de, no sé si de perdedora, pero no de no ganadora, ¿no, Olga? De no ganadora. Exacto. De hecho, ha estado 4 o 5 años subiendo a podiums, pero nunca ganando, ¿no? Exacto. Pero una de las grandes activistas del ciclismo de ataque. Y al final este reconocimiento después de ganar el Tour de Francia. Y después otro de los motivos es que marcas de referencia en el ciclismo pues apuesten por hacer este tipo de contenido con una ciclista como Niewiadoma, y que vale la pena también para rememorar, si no es el momento ciclista más emocionante de la temporada pasada, uno de ellos, que son esos momentos de tensión que se vivieron entre la llegada de Demi Vollering, de quien tanto hemos hablado hoy, y de Niewiadoma, ¿no? Esos 4 segundos que cuando veía el documental se me volvían a poner los pelos de punta, por decir, ostras, ¿va a llegar o no va a llegar? ¿Va a llegar o no va a llegar? ¿No? Y te volvía a crear un poco esa tensión desde el coche, que no sabían realmente si había conseguido el Tour o no, y se ve en esos instantes y en este documental. Sí, porque además es que había que jugar con las bonificaciones, no era una respuesta fácil, ¿no? Inmediata. Y, es que, no sé, es que yo como estaba allí, estaba en el Alpe d'Huez esperando, y recuerdo que había silencio, o sea, un silencio, y todo el mundo
mirando, bueno, cada uno pues ahí con los auriculares, mirando la retransmisión, porque de hecho cuando estás en meta ya casi no ves nada, o sea, no te tienes que fiar más por la retransmisión en directo en la tele, ¿no? que en lo que estás viendo, ¿no? Allí. Y fue, bueno, no sé, estos insights que nos regala el ciclismo son, bueno, no sé, pone los pelos de punta y además como que te crean afición, no sé. Es un momento Bueno, que necesitaba es un momento, explicarse sí. y también de una eso. ciclista habla por ejemplo, con su pareja, también ex ciclista profesional, ¿no? De cómo afronta las carreras, después con periodistas también, con Rob Hatch, creo que es uno de ellos, ¿no? Que explica cómo narra el momento. Y está bien, es un documental que, ya te digo, son 15 minutitos, un documental, reportaje, le podemos decir como queramos, pero que también te ayudan a entender, ¿no? El cómo ha llegado hasta aquí Kassian Niewiadoma. Y la segunda parte de la combinada, la segunda intrahistoria, por decirlo de alguna manera, es el que llamo yo brilli de la portada de Volata, de este 10º aniversario de la revista. Bling bling, la portada bling bling. La portada bling bling, en mi caso es el brilli porque cuando mueves esta portada el 10 y todos los objetos cambian de color y queríamos saber, Olga, a quién se le ocurrió esto y cómo llegasteis hasta aquí. Esto es una idea de Enric Adell, nuestro director de arte, que un día, cuando preparábamos la portada, me dijo: Olga, tengo 2 opciones. Y me pasó como 2 bocetos. Vale. Esta o esta. Y la segunda era pero aquí en la segunda quiero hacer un stamping holográfico, o sea, una cosa que digo... y yo, ostras, bueno, tuvimos que pedir presupuesto extra hablar con la imprenta, ¿no? Para ver esto realmente si es posible o no es posible. Y al final era como, mira, como solo vamos a hacer 10 años una vez, tenemos que hacer algo especial, ¿no? Porque eso solo va a pasar una vez en la vida. Así que, bueno, nos tiramos a la piscina y trabajamos en esta opción, aunque técnicamente era un poco arriesgado, porque nunca sabes exactamente cómo va a quedar, porque el stamping se tenía que llevar a otro sitio que son especialistas en hacer este tipo de impresiones, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso de ay, cómo quedará, pero bueno, ha quedado bien, ha quedado muy bien. Pues en vuestras casas, mover la revista, moverla y jugar con este 10, porque... Mira, es como, vale... puedes colgar el árbol de Navidad, casi, ¿sabes? Exacto. Y tiene ahí como el toque... el toque navideño. El toque bola de Navidad. Exacto. Y nada, y en esta combinada también comentaros, os lo decíamos en anteriores capítulos, de hecho hicimos un capítulo especial del Bicilab de Andorra. Si queréis ir a ver la exposición Terra, una exposición muy recomendable, también habrá una entrevista a Tommy Miser en los próximos números de Volata, precisamente, que pudimos hacer en relación a esta exposición Terra. Subimos a Andorra. También podéis recuperar el programa. Pues tenéis hasta el 11 de enero para ir a ver esta exposición Terra en el Bicilab de Andorra, muy recomendable para ver todo tipo de bicicletas y cómo ha evolucionado el mountain bike en los últimos años. Un plan de Navidad casi perfecto, porque allí no hace frío. En el museo vais a poder tocar y ver, en Andorra sí, pero en el museo no, en el museo vais a estar bien y vais a poder ver toda la exposición de Terra, aparte de la exposición permanente de tantas y tantas bicicletas que tienen por allí. Sí, queríamos hacer este recordatorio porque, bueno, como es una exposición que también hemos visto como desde el inicio y también colaboramos estrechamente, ¿no? con este Museo de la Bicicleta de Andorra, pues, y como hay tiempo hasta enero, pero bueno, que si
algún día y creo que valía la pena recordar que todavía se puede ir a Andorra. Ya sabéis, que esta combinada es al final recomendar cultura ciclista. Y si queréis que recomendemos alguna cosa o os ha llamado la atención alguna cosa que creéis que puede ser interesante para que la recomendemos aquí, os lo decimos siempre. Podcast abierto, podcast 100% abierto a vuestras recomendaciones. Nos la podéis mandar también en comentarios o vía correo electrónico. Ahora sí, pasamos a la pregunta final y cerramos el capítulo. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Pues vamos a pasar ya a la pregunta final de este capítulo, un capítulo en el que hemos hablado mucho del World Tour femenino y por ello teníamos que hacer una pregunta relacionada con esto. Ya os la comentábamos al inicio, algunos de vosotros ya habréis respondido a la pregunta, a la encuesta, otros, si no lo habéis hecho aún, es momento de hacerlo, y es: ¿qué movimiento del World Tour femenino os ha sorprendido más? Y os damos 4 opciones más una extra. Demi Vollering al FDG, el retorno de Van der Breggen al SD Works, Longo Borghini al UAE, Pauline Ferrand-Prévot al Visma, o si creéis que otro, escribirnos cuál es. Olga, ¿con cuál te quedas tú? Yo estoy entre dos, entre el retorno de Van der Breggen y Pauline al Visma. Los otros me parecen, bueno, cambios más o menos esperables o no dentro de un World Tour femenino que se va madurando, ¿no? Pero quizá por inédito, ¿no? Quizá, o más excepcional, me quedo con el retorno de Van der Breggen. Porque, bueno, es un movimiento que no suele darse, ¿no? Cuando uno se retira, ¿no? Y entonces, no sé, veremos cómo sale este movimiento. Este invento. Este invento, sí, iba a decir este invento. Yo me quedo también con la vuelta de Van der Breggen, porque además coge aún más trascendencia después de lo que ha dicho Demi Vollering y de eliminarla del Training Peaks. Es que me ha quedado muy grabada esta frase, pero es una tontería, pero a veces ya me fijo en tonterías. Y creo que va a ser muy interesante ver cómo vuelve al World Tour, si tiene ritmo de competición o no. Y creo que es una de las noticias del año y por lo tanto prueba de ello es que es el movimiento más significativo, más importante del World Tour. Así que nada, nosotros lo dejamos aquí. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X. Y para seguirnos de todas las novedades y todas las informaciones, noticias relacionadas con el mundo del ciclismo. Olga, hablamos en próximos episodios. Gracias. Sí, gracias a ti, un abrazo. Chao. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.